Los viejos textos que hablaban y analizaban el concilio para poder compartir algunas ideas con ustedes. En la división de trabajo que hemos hecho me tocaba a mí ver el impacto, las consecuencias, el efecto del concilio en América Latina. Y para eso quisiera comenzar un poco del concilio mismo para enraizar ahí lo que vamos a ver luego como impacto. Quisiera decir que me he acercado a este tema desde la perspectiva de las ciencias sociales, tratando de entender qué significaba un concilio desde esta perspectiva. Y me pareció interesante verlo como desde un tema que se está trabajando mucho ahora, como un espacio público de características muy particulares, porque se trata de una institución transnacional que ahora analizan como una institución global, que abrió un espacio, y eso es lo que puede llamarse el concilio, para la discusión, para la opinión, pero no para la opinión ligera, sino para la opinión informada, basada en el conocimiento, en el saber, en expertos, en experiencia, en tradición, en conocimiento, vuelvo a decir. Y un espacio público para deliberar, para conversar, argumentar sobre lo que la Iglesia quería hacer, que puede equipararse a la intra que decía Rolando, y lo que quería hacer en un momento de mucha libertad. Creo que el impacto que tuvo, yo también he vivido el concilio, estaba terminando el colegio, pero lo vivíamos inconscientemente. No había Facebook, ni Twitter, ni web, y entonces dependíamos de los periodistas, lo que les interesaba, como ha dicho el padre Kleiber, y lo que para ellos era noticia. Felizmente había algunos amigos, algunos sentados acá y otros que pronto nos introdujeron a los temas de fondo que se habían trabajado en el concilio. Entonces, con esta idea de espacio público, de posibilidad de discutir, que se enriquece además o que se hace más posible cuando la Iglesia se empieza a definir como pueblo de Dios, en el que participan todos y que describe con unas frases muy bonitas, es la Iglesia de todos y para todos, en el que todos nos cuidamos unos de otros, en el que todos nos relacionamos. Entra esto, en el que podemos conversar, en el que podemos discrepar qué es lo que han hecho, como nos han dicho ya, con posiciones distintas, pero con un respeto y una aspiración de unidad bajo el reconocimiento del Santo Padre, el Papa. Antes de pasar a América Latina, voy a tomar el tema de la pobreza en el concilio, que ya también se mencionó, que como ya se dijo, no fue tratado casi en el concilio, pero sí mencionado por varios cardenales, por el mismo Papa y por los dos papas. Juan XXIII solo estuvo en la primera sesión, Pablo VI estuvo en las tres siguientes. ¿Qué quería hacer la Iglesia? Si tomamos ese primer punto, la Iglesia de todos, ¿no? No solo dice el Papa en un mensaje por radio antes del inicio del concilio, otro punto luminoso que parece que era una frase que decía mucho: frente a los países subdesarrollados, la Iglesia se presenta tal como es y quiere ser. Por eso se me ocurrió tomar el punto de qué quiere ser la Iglesia. Como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres. Y ahí lo deja. Pero ese particular, como Iglesia de los pobres, está mencionado ahí.
Lo tiene en otros textos, pero no voy a seguir. El cardenal Lercaro también lo menciona. Particularmente, este es el concilio de la Iglesia. Dice, particularmente y sobre todo la Iglesia de los pobres. Lo retoma. ¿Qué quiere hacer la Iglesia? Servir al mundo, a la humanidad, al hombre en todas sus condiciones. La idea del servicio ha ocupado un puesto central en la discusión del concilio, y esto está en la discusión final, en el discurso final de Pablo VI. Y como todos sabemos, abrir las ventanas para ver el mundo, acoger a los pobres, a los que sufren. Paso entonces con este puente a ver la recepción y aportes desde América Latina. América Latina estaba en movimiento. Puedo hacer la comparación, aunque es un salto arriesgado, a cómo sentimos hoy día el continente. Es un momento de crecimiento, de exportación, de posibilidad de desarrollo, de promesa. Y los años 50 fue un momento parecido. Y también fue un momento en el que los pobres empezaron a movilizarse y a reclamar si había crecimiento. Si no hay nada, bueno, me calmo, no hay nada. Pero si hay y veo que todo el mundo está viviendo bien, menos yo, entonces me movilizo. Y eso es algo que estaba pasando en ese momento, además, dentro de un contexto internacional muy movido, de Guerra Fría, de reformas, de revoluciones. La Iglesia también estaba en movimiento, y eso es una ventaja. Eran dos dinamismos que podían conversar en América Latina. Si el concilio en Europa fue un ayornamiento, porque la Iglesia se había quedado encerrada en sí misma mientras el mundo se movía, en América Latina el mundo se estaba moviendo y la Iglesia también. Había una posibilidad de diálogo, había una posibilidad de encuentro. La Iglesia buscaba cómo liberarse de sus ataduras con las clases dominantes, está en los textos, y acercarse a los pobres, los migrantes, a los marginados, por siglos y por las nuevas formas de explotación y opresión que venían con la industrialización. Un resultado del concilio fue el promover la separación Iglesia-Estado para ser más libre y fiel a su tarea evangelizadora. Aunque luego ha habido retrocesos en este campo, la autonomía de la Iglesia es valorada por la mayoría y también el reconocimiento del Estado. Los textos que he retomado del concilio no fueron centrales para Europa, ya se dijo, no se trabajaron ahí. Quizá por eso el aporte de América Latina, no solamente la recepción entonces, sino lo que aporta América Latina al espíritu del concilio, y que hoy día es analizado como un proceso de transformación del catolicismo que se da entre nosotros, es la opción por los pobres y el desarrollo teológico que éste tiene. Porque el pobre como ser humano, hombre, mujer, libre, agente, solidario, emprendedor en la historia, sujeto crítico, que reflexiona y da lugar a una reflexión teológica, que lo entiende como hijo preferido de Dios, criterio de la fraternidad y del reconocimiento entonces de nuestra comunión con Dios, nos permite hacer una reflexión teológica también sobre lo humano, sobre el mundo del pobre, que va a tener proyección universal. Y hoy, en el mundo global, donde la pobreza ocupa un lugar muy extendido, afectando a millones de personas, es una reflexión relevante que dialoga con otras teologías, la teología negra americana, la teología feminista, la teología africana, la teología que toma en cuenta la relación con el medio ambiente. Todas ellas que reconocen un componente liberador en el ser humano y en el aporte teológico, que es muy importante. Haciendo la conexión y pasando a los dos temas que quería tratar. ¿Qué quiere ser? Retomar la pregunta por el ser y el hacer de la Iglesia en América Latina.
Las noticias del concilio llegaban muy parcialmente. Casi no había, lo he dicho ya, noticias ni conciencia de lo que estaba sucediendo, pero los obispos que habían participado sí percibieron la importancia y trascendencia del evento conciliar. Entre ellos, Manuel Larraín, Monseñor Manuel Larraín, del quien ya se ha hablado, obispo de Talca, en Chile, y otros obispos que se habían reunido durante el concilio, como Monseñor El del Cámara de Brasil.